Sean todos bienvenidos a un nuevo espacio de diálogo aquí en Canal del Sur. Saludamos a todos los televidentes que hasta ahora nos están acompañando a través de la señal de Canal del Sur, y comenzamos de alguna manera a conocer a los candidatos que van a ser consejeros constitucionales. Ustedes saben que este es un espacio en que en definitiva hablamos de política, presentamos también y conversamos con los protagonistas de la contingencia nacional, regional y provincial aquí en Canal del Sur. Le vamos a dar la bienvenida en esta oportunidad a don Juan Luis Ossa, quien es candidato justamente, como yo decía, a consejero constitucional independiente, apoyado por Renovación Nacional, profesor, académico, historiador, y que nos va a acompañar en los próximos minutos aquí en esta entrevista. ¿Cómo está don Juan Luis? Muy bien, Soledad, nada de don, por favor. Juan Solo Luis, Juan Luis, ¿sí? Sí, yo soy Juan Luis Ossa, muy contento de estar contigo para conversar, para debatir, para argumentar. Yo creo que estas cosas hay que hacerlas con ideas, con argumentos. Así es, y justamente para conversar, y comencemos de lleno en una consulta que yo le hacía antes de entrar a esta entrevista, y es que vamos a retomar luego del 4 de septiembre, ¿no? En que el rechazo fue la opción de la ciudadanía mayoritaria, sí, en nuestro país por no aceptar esta propuesta constitucional. Y luego muchos, de los cuales también me incluyo, nos quedamos con la idea de que esto había terminado. Y lo planteo porque es algo que también hemos conversado y la gente seguramente se lo ha planteado. Se abre un nuevo proceso del que vamos a hablar también aquí en Canal del Sur. ¿Por qué seguimos en este proceso? Y también la importancia que tiene, y porque me imagino que la tiene, por cierto, y por eso vamos a ir a estas elecciones en mayo. Mira, yo creo, Soledad, que esto hay que analizarlo en perspectiva histórica, en perspectiva larga. No hay que olvidar que en octubre del año 2020 hubo un plebiscito de entrada, como se le llamó, en donde el 80% de los chilenos y chilenas sostuvo que era conveniente tener una nueva constitución. Por las más variadas razones, por el origen de la constitución actual, porque la constitución actual no resuelve muchos de los problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además sostuvo que en un 80% también esa constitución debía ser redactada por una convención constitucional 100% elegida. Yo fui candidato aquella vez, fui el candidato más votado de la lista de Chile Vamos y quedé afuera por la regla de paridad. Y tuvimos desde hace un año y medio un proceso de redacción constitucional que terminó en un texto que para mí era muy malo, un texto que le hacía mucho daño al país y que fue ampliamente rechazado el 4 de septiembre. Y efectivamente, muchos chilenos, entre los que me incluyo, y tú también, estamos muy cansados con toda esta discusión constituyente, con nuevos conceptos que aparecieron en el vocabulario del día a día: consejero, constituyente, constitución, plurinacionalidad, pluralismo jurídico, en fin, todas cuestiones que no eran parte de nuestro acervo cultural, se volvieron parte de él. Y además quedamos muy cansados de la actitud de muchos de los constituyentes, que no se tomaron, creo yo, en serio lo que es lo más serio de todo, digamos, de toda sociedad moderna, ¿no? Que es la construcción de un pacto constitucional. Entonces es muy justificado ese cansancio, ese hastío. Están exhaustos todos los chilenos porque además ven que tienen muchas otras prioridades, mucho más urgentes, como la delincuencia, el narcotráfico, la inflación, etc. Sin embargo, creo yo, el 4 de septiembre se rechazó un muy mal texto, pero no se rechazó necesariamente la idea de tener una nueva constitución. Porque hace 2 años, como te decía, dijimos muchos, vamos por una nueva constitución. Y lo que estamos enfrentados ahora es a un nuevo proceso constituyente, pero que tiene por objetivo redactar otro texto. Un texto que sea bueno, un texto que sea de unidad, que no sea un texto que divida a los chilenos en buenos o malos, o por etnia, o por raza, o por sexo, o por género, sino que un texto que tenga como objetivo la unidad del país y que sea para la República, no para la derecha o para la izquierda, sino en base a la moderación y el sentido común, piense en la República. Entonces, yo creo, Soledad, que la forma de cerrar esta cuestión, de cerrar el proceso constituyente, que está abierto desde hace 2 o 3 años, y de volver a darle certezas a los chilenos y chilenas para que haya más seguridad, es cerrar de una buena vez con una buena redacción constitucional,
¿Qué se necesita para eso? Buenos consejeros constitucionales que se tomen en serio esta pega. Tenemos un itinerario completamente distinto, reglas muy distintas, además que las podemos conversar. Y de hecho no va a tener no vamos a volver a hablar o vamos a ver esas discusiones amplias que estaban en el Congreso en Santiago, ¿no? Exactamente. Una de las principales diferencias entre el proceso anterior y este proceso actual es que partimos de estas bases. Son 12 bases constitucionales, que son 12 marcos, 12 lineamientos que están en la tradición constitucional chilena. Tú sabes, yo soy historiador, entonces me importa mucho la historia constitucional del país. Y 10 de estas 12 bases están en otras constituciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a empezar de cero, que no vamos a refundar el país. No estamos en medio de una revolución, como sostuvieron muchos de los constituyentes a la izquierda del espectro político y que se equivocaron, razón por la cual se rechazó el texto del 4 de septiembre. No, ahora tenemos un itinerario mucho más corto, solo 5 a 6 meses de trabajo constitucional, con el objeto de entregarle a la ciudadanía un buen texto, para que éste se plebiscite el 17 de diciembre y entonces cerremos de una buena vez la discusión constituyente y nos dediquemos a los verdaderos problemas atingentes, ¿no? Como la delincuencia, la inflación, el narcotráfico, el crecimiento económico, etc. Así es. Me quiero hablar justamente de su saber hacer como académico y como historiador, porque este nuevo planteamiento al que nos vamos a enfrentar con esta nueva propuesta de constitución se parece mucho a las constituciones anteriores, a lo mejor, a la que nos rige en la actualidad y el proceso que vivimos hace un año atrás, porque me da la impresión a mí de que lo que hemos vivido no tenía una raíz histórica en lo que ha sido la historia de nuestro país. De hecho, usted escribió un libro que se llama Chiloé Constitucional. Chile Constitucional, sí. Claro. Chiloé ya vendrá después, en otro momento. Bueno, también era una de las, no nos olvidemos de las ideas que estaban de convertirnos también en una, al menos región aparte. Esa es otra discusión. Chile Constitucional. Entonces, rescato de sus palabras que este nuevo proceso se parece un poco más a lo que Chile ha vivido desde el comienzo de la República. No sé si están así. Por supuesto que este es un proceso nuevo, es un proceso original en ese sentido, porque nosotros a lo largo de la historia republicana del país, desde el siglo XIX en adelante, hemos tenido otros procesos constituyentes. En 1828, en 1833, en 1925 y en 1980 son los 4 grandes procesos constituyentes que yo analizo en el libro que tú mencionas, Chile Constitucional. Y cada uno obviamente tuvo sus características propias y el actual obviamente también tiene sus características propias, entre otras razones porque nosotros necesitamos una constitución que, siendo, digamos, deferente con el pasado y con la historia, responda a la urgencia del siglo XXI. Eso es lógico y es lo que es evidente y es lo que esperamos todos. Pero a diferencia del texto que rechazamos el 4 de septiembre, que era un texto refundacional, incluso más revolucionario, y que no tuvo ninguna empatía con la historia ni con la tradición constitucional, al tener estas bases que están ancladas en la tradición constitucional, nos da garantía de que el texto que salga de la discusión en el Consejo Constitucional no sea refundacional. Es decir, que tenga una mirada del siglo XXI, un pie muy anclado en el siglo XXI, pero siendo deferente con el pasado. Porque las constituciones son pactos intergeneracionales. Le tenemos que hablar al futuro, pero también tenemos que ser simpáticos con nuestros ancestros, ¿no? Al final de cuentas somos herederos de nuestros padres y nuestros abuelos. Y el país no se construyó hace 30 años, ni se va a construir desde foja cero desde hoy. El país se ha construido a lo largo de muchas generaciones. Entonces, si no las consideramos, estamos siendo muy irrespetuosos, creo, y muy arrogantes con la historia política del país. Por supuesto que tenemos muchas cosas que mejorar, no cabe ninguna duda. Pero esa mejora tiene que ser, insisto, conversando con el pasado y teniendo también una mirada de futuro. ¿Y cuál de esos 12 puntos es para usted el más relevante, o si es que hay más también relevantes? Mira, hay muchos, ¿no? Pero yo diría que hay 3 o 4 que son sumamente importantes. El primero, que es obvio y lógico, es que somos una democracia y una república, ¿no? Hay un segundo punto que sostiene que Chile es unitario pero descentralizado. Esto es, que existe solo un Estado, una nación, y no 11 naciones, como habría existido con la plurinacionalidad de haber sido aprobado el texto el 4 de septiembre, pero descentralizado. Nosotros históricamente hemos confundido, creo yo, mezclado, digamos, el concepto de unitario
con el concepto de concentrado o centralizado, cuando en realidad no significan lo mismo. Lo que significa unitario es que no somos un Estado federal, somos un solo Estado, pero ese Estado puede y debe ser descentralizado, que además es una de las grandes demandas que existen hoy en día en Chiloé. También hay una base que sostiene que desde ahora en adelante seremos un Estado social y democrático de derecho, lo que es una novedad en comparación con la tradición constitucional chilena. Mucha gente sostiene en ambos polos, en ambos extremos, que eso significará que Chile será un Estado socialista. Eso no es verdad. Un Estado social y democrático de derecho como existe en Alemania significa que nosotros los ciudadanos tendremos ciertos derechos garantizados por el Estado, pero yo al menos voy a defender que los privados, la sociedad civil, también participen como proveedores de servicios y bienes sociales, porque el Estado no se la puede solo. Y la sociedad civil muchas veces es muy creativa, los emprendedores, por ejemplo, y podrían perfectamente participar en la educación de nuestros niños con los colegios subvencionados. Bien sabemos que la mayoría de nuestros niños se educan en esos colegios. Bueno, de alguna manera eso ya sucede, ¿no? Exactamente, y ahora habría que fortalecerlo. En el texto que rechazamos el 4 de septiembre, la libertad de enseñanza no quedaba del todo asegurada, porque nos decían que si bien existía la libertad de enseñanza, los colegios para recibir la subvención del Estado tenían que cumplir con 9 adjetivos. ¿Y qué pasa si un colegio no era parte o no quería ser o sostener esos 9 adjetivos? 9 adjetivos además que estaban en el programa de gobierno de Gabriel Boric, era una copia, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con los colegios que, por ejemplo, no se declaraban a sí mismos feministas? ¿No podían recibir la subvención estatal? Yo creo que eso es un error, porque hay muchas expresiones culturales, simbólicas que debemos favorecer para que la sociedad viva realmente en paz y libre, ¿no? Y hay otras bases, por ejemplo, 3 poderes del Estado, no solo 2. La vez pasada, en el texto que rechazamos, se sostuvo que el Poder Judicial ya no sería poder, sino que sería un sistema. Yo creo que eso es un error. Necesitamos 3 poderes fuertes. Y en el caso del Poder Legislativo ya no habrá solo una Cámara, como nos querían convencer, sino que 2. Una Cámara de Diputados y una Cámara de senadores, que son los representantes regionales, que son muy importantes. Entonces son todas bases que están ahora y que nosotros no nos podemos salir de ellas. De hecho, si no salimos, hay una comisión de árbitros, de admisibilidad, como se llama, que nos va a sacar una tarjeta roja y nos va a decir, no, ojo con la base número 4, usted no puede saltársela, la tiene que respetar, no se salga de los márgenes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos redactando una constitución, no un programa de gobierno ni para la izquierda ni para la derecha, sino que lo que necesitamos es que dentro de la constitución se puedan expresar las grandes mayorías. Y voy a hacerle una pregunta al Juan Luis Ossa, historiador. Muy bien. Vamos a meter que es la parte que más me gusta. Claro, y que es la parte que seguramente el análisis también es distinto. Porque estamos hablando, claro, ya está en podemos decir, la cancha rayada respecto de lo que va a suceder en los próximos meses luego de este proceso que sigue abierto. Pero si yo le pregunto al historiador, una pregunta que me surge es, ¿había llegado ya el tiempo, estos eran ya los tiempos para que la Constitución de 1980, ahora estamos en el 2023, tenía que darse este cambio? ¿Se veía venir? ¿Qué es? Porque me imagino que en el libro, también no sé si lo plantea o no lo he leído, pero lo voy a leer. ¿Era el momento del cambio? ¿Se iba a producir eso en algún momento? Es una muy buena pregunta y te la agradezco, Soledad. Efectivamente, yo sostengo en el libro que luego de 40 años del ejercicio de la Constitución del 80, y luego de que se discutiera tanto en sede académica como también pública la necesidad de cambiar la Constitución del 80, y que por lo tanto esto no responde al estallido social, como nos quiere hacer convencer la izquierda, sino que también esta es una demanda ciudadana. Existieron los cabildos de la presidenta Bachelet, se viene discutiendo sobre la necesidad de mejorar la Constitución desde hace mucho tiempo, mucho antes del 18 de octubre del año 2019. Y yo sostengo que la forma de hacer ese cambio constitucional es hacerlo gradualmente, a través de un proceso constituyente, de la redacción de una nueva Constitución, pero sin un espíritu refundacional. Fíjese que en la mayoría de los procesos constituyentes anteriores, la Constitución que reemplaza la anterior se ha visto a sí misma como una reforma. Es una nueva Constitución, pero es en un espíritu reformista, no en un espíritu revolucionario o de corte de plano. Y yo creo que los constituyentes de izquierda
con el texto que rechazamos el 4 de septiembre, lo que quisieron llevar adelante fue una revolución constitucional. Y eso fue un error. Eso fue un error, porque no es necesario refundar los cimientos de la sociedad chilena para reformar, para introducir reformas importantes y estructurales. Por ejemplo, una mejor relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que me parece el problema más acuciante que tenemos los chilenos. Si no resolvemos ese problema, no vamos a tener buenas políticas públicas que vayan en beneficio de los chilenos y chilenas comunes y corrientes, que somos el 90% de la ciudadanía. Entonces, yo sostengo, insisto en esto, en el libro, sí, yo creo que es conveniente tener una constitución escrita en democracia, para que no nos molestes más con la legitimidad de la democracia. Pero en esa escritura tenemos que ser deferentes con el pasado y no creer que estamos inventando la rueda, porque no es necesario ni conveniente ser tan arrogantes, digamos, y creer que todo lo vamos a solucionar en esta generación. Estaba pensando también en las reformas que hizo y que se dijo mucho, y a lo mejor se escuchó poco, las reformas que ya había hecho Ricardo Lagos a la actual Constitución en el año 2005, si no me equivoco. Efectivamente. O sea, entonces estábamos ya trabajando en una... Así es. En una constitución reformada que no era la de 1980, sino que también había otros espacios. Por eso la pregunta mía apuntaba es que ¿era el momento de llegar? ¿Se tiene que ir reformando esto cada vez que pasa una cierta cantidad de años? Las constituciones se tienen que ir acomodando los tiempos, de eso no cabe duda. Lo que no es conveniente es cambiar las constituciones cada 4 o 5 años a raíz de una coyuntura política. Y por eso, insisto, yo creo que señalar que el proceso constituyente actual es hijo del estallido social es un error. Nosotros no debemos cederle el espacio a los extremos que sostienen aquello. Esto es el producto de una discusión muy larga, de una discusión que se da la sociedad en torno a la conveniencia de tener un texto democrático, para saldar de una buena vez la pregunta por la legitimidad. Porque, y permíteme hacer una pequeña digregación conceptual, si se quiere. Aquí hay dos tipos de problemas. Un problema que es constituyente, es decir, cuál es el origen de la Constitución y quién la redactó. Y otro es un problema constitucional, es decir, cuáles son los contenidos que tiene la Constitución. Yo creo que el país tiene un problema sobre todo constituyente y por lo tanto es muy importante redactar la Constitución en democracia, para no acudir otra vez a la pregunta por el origen. Por supuesto que también podemos introducir cuestiones constitucionales para que la Constitución responda a las necesidades del siglo XXI. Pero yo creo que sobre todo lo que nos merecemos los chilenos, luego de 30 años de vivir en democracia, es tener una Constitución democrática, redactada por espacios participativos y representativos. Y en esa misma línea y en su calidad de historiador, ¿a qué debería apuntar esta nueva Constitución? Porque obviamente la Constitución de 1980 está marcada por un periodo político muy convulsionado en nuestro país. Luego llega ya la estabilización de la democracia con los partidos de la Concertación, las reformas que hace Ricardo Lagos en el 2005, este proceso que vivimos a partir de octubre del 2019 que todavía nos mantiene ahí. Me da la impresión de que también estamos entrando, o estamos ahora viviendo una etapa también bien convulsionada a nivel país. Y la pregunta mía apunta, ¿qué es lo que deberíamos de esperar de esta Constitución? Efectivamente, ¿podremos recoger los desafíos que tiene hoy día este siglo? Uno compara un poco lo que está sucediendo con otros países, estamos en guerra en Europa, el mundo, la ciencia, en poco tiempo más seguramente veremos a la primera mujer caminando en la luna, que verdad, que a eso está China y Estados Unidos están en una competencia en esa materia. ¿En qué estamos nosotros los chilenos? Bueno, efectivamente la Constitución original de 1980, la versión original, respondió a un contexto de Guerra Fría, no cabe ninguna duda, ¿no? Y nosotros estamos respondiendo a un contexto muy distinto. El muro de Berlín ya cayó, si bien Putin, como dices tú, tiene aspiraciones imperialistas así como las tuvo Stalin o las tuvo Lenin en su tiempo, la verdad que buena parte del mundo occidental, y no solo occidental, está en contra de la guerra llevada a cabo por Putin, y por lo tanto el mundo es muy distinto, el contexto es muy distinto. Entonces, lo primero que debería hacer la Constitución actual es responder a su contexto. Pero, dicho contexto no puede ser estático, no se puede quedar rígido, fijo en un momento,
porque las constituciones se tienen que amoldar a las necesidades de las distintas generaciones. ¿Cómo se hace eso? Teniendo a la moderación, a la reforma, a la gradualidad y al sentido común como banderas de lucha. Reforma en vez de revolución, gradualidad en vez de maximalismo, simpatía por el pasado, mirada de futuro para que no quede pasada de moda la Constitución en 5 años. Eso es una Constitución. Y por eso es que es importante construir lineamientos generales. La Constitución es una ley fundamental de la cual se cuelgan todo el entramado legal hacia abajo. Pero no es el lugar para decidir políticas públicas. No es un árbol de Pascua que se le pueda ir agregando adornos. No, es un lineamiento general. Y como lo olvidaron los constituyentes con su texto que rechazamos el 4 de septiembre, la cuestión quedó sumamente desordenada, no se entendía, no sé si tuviste la oportunidad de leerla, era muy difícil de seguir. La Constitución tiene que ser fácil, la tienen que entender todos, porque es para todos, es una casa común finalmente. Bueno, y además que había que diferenciar un par de cosas, se pedían muchas cosas, pero nosotros sabemos también que en ese proceso muchas cosas tienen que pasar también por el Congreso. Por supuesto. Y había que generar una cantidad de políticas públicas que iban a demorar años en implementarse. Absolutamente, ese es un punto sumamente relevante, Soledad, que lo dije hace 2 años durante mi campaña y que también lo estoy sosteniendo ahora. Las constituciones demoran al menos una década en implementarse en su totalidad, al menos. Hay constituciones como la colombiana, por ejemplo, que es de 1991, que el 30% de su articulado nunca se ha puesto en práctica. ¿Y por qué? Porque está llena de cosas, porque efectivamente utilizaron el texto constitucional como un árbol de Pascua. Nosotros, para que eso no nos ocurra, tenemos que ir con la verdad por delante, no prometerle a la ciudadanía que las cosas van a cambiar de la noche a la mañana, porque eso no es verdad, y que nos vamos a demorar al menos una década en implementarla. Pero para implementarla bien, hagamos una buena constitución. Una constitución, y valga la redundancia, que sea una constitución, no un programa de gobierno, no una ley específica, no un artículo, digamos, único. Esto es un sistema, y un sistema que debe ser construido en base a subsistemas y entendibles, ojalá, para las grandes mayorías, porque son a ellas a las que tenemos que representar en el texto constitucional. Así es. Vamos también un poco más a lo que va a significar esta campaña que comienza, entiendo, los primeros días de marzo y está casi el 7 de marzo, a la vuelta de la esquina. esquina. Y que en su minuto ya había sido candidato justamente para la Convención Constituyente. ¿Qué lo motiva de nuevo a presentarse en esta oportunidad? Mira, es la misma motivación de hace 2 años. Tú lo dijiste, yo soy autor de un libro que se llama Chile Constitucional. Yo entré a esta cuestión desde la historia, como historiador, como profesor, porque los últimos 10 años lo he dedicado a estudiar estos temas en perspectiva comparada con otros países, pero sobre todo históricamente. Entonces, cuando se me ofreció ser candidato hace 2 años, se me ofreció en esa calidad, en la calidad de autor del libro Chile Constitucional, en la calidad de que he tenido el privilegio de poder dedicarme a estudiar estas cosas, porque esta es una cuestión muy técnica. Sí. Yo creo, Soledad, que no sería un buen alcalde, no sería un buen concejal, porque son características muy distintas. Tengo el mayor de los aprecios por los alcaldes y los concejales, pero yo estoy en esto porque creo que tengo características para esta pega en específico, que insisto, es muy técnica, es muy de expertos, ¿no? Y la verdad que la motivación es la misma, pero ahora estoy con más ganas, porque ya vi lo que puede pasar con un mal texto. Ya vi cuánto daño se le puede generar a la ciudadanía común y corriente si tenemos una mala constitución. Y yo quiero hacer una buena constitución. Por supuesto, yo no me la sé toda, Soledad, y yo necesito aprender mucho de los territorios. Por ejemplo, estuve en Castro aprendiendo de cuestiones que tienen que ver con la ley de los gobiernos regionales. Estuve también ayer en Quillón aprendiendo de cómo funciona la industria salmonera y cuáles podrían ser algunos de los cambios que uno podría introducir para que haya una mejor competencia, etc. Es decir, yo me empapo del territorio y luego voy mezclando eso con mis estudios para redactar un buen artículo. Eso es finalmente lo que debemos hacer. La redacción de un artículo, que ese artículo sea fácil de entender y que sea además fácil de implementar.
porque las promesas en un papel muchas veces Sí. quedan en eso, en una promesa. ¿Y con qué se ha encontrado con la comunidad cuando ha conversado con ellos? ¿Cuál es el sentir un poco de los vecinos, de los trabajadores con los que ha participado últimamente? El sentir es un poco lo que conversábamos al principio, mucho desgano, mucho cansancio, mucho hastío y muy justificado. Porque yo también estoy súper cansado con este tema que queda abierto. Pero a medida que vamos conversando, a medida que yo voy escuchando y que les voy diciendo algunos de mis argumentos, llegamos a la conclusión de que quizás la forma de cerrar esta cuestión de una vez por todas, y cuando digo de una vez por todas, cerrarla para siempre, para los próximos 30 o 40 años, es teniendo una nueva constitución, la última oportunidad, no va a haber otra, y ahí sí que nos tenemos que poner en serio, esta es la última oportunidad que tenemos de cerrar lo que yo llamo el dilema constituyente, el problema constituyente. Pero para eso, insisto, tenemos que escoger a 50 personas, 25 mujeres y 25 hombres, que estén dedicados a esto, que no estén pensando en una carrera política. Si yo soy consejero constitucional, no me voy a poder presentar a ningún cargo público por los próximos 4 o 5 años, y me parece bien, porque yo no estoy en esto para hacer una carrera política, no quiero usar la Constitución como un trampolín. Yo quiero dedicarme a estar sentado, conversando, debatiendo, pero también agarrando la información que viene de los territorios para escribir un buen articulado. Bueno, y en esa misma línea Juan Luis Ossa también va a estar en otros puntos de la región de los lagos, porque no nos olvidemos que esta candidatura es ya ese es regional, un gran punto, ¿cierto? ese es un Y punto súper importante. Sí, un súper punto porque esa marca una diferencia grande con el proceso anterior. En el proceso anterior nosotros elegimos por distritos y eran 155 personas, ahora son solo 50. Lo que garantiza que el proceso sea mucho más expedito, mucho más rápido. Bueno, ¿y los próximos pasos cuáles son? Mira, yo he estado toda la semana en Chiloé, tú sabes que yo resido en Tenaún, en la comuna de Dalcahue, y mañana cruzamos al continente, a Puerto Montt, con mi familia, con mi hija de 11 años, la pobre, que me ayuda, hace como de secretaria, ahí anda dando vueltas. Está acompañando también. Así es, y cruzamos al continente, a Puerto Montt, vamos a estar en Puerto Vara, vamos a estar en Osorno. Yo siempre bromeo con esto, la región de los lagos es como un país, porque es realmente extensa, casi 1 millón de personas viven en ella, y además es una región muy heterogénea. Ancud, donde estamos, es muy distinto a Puerto Montt, y Puerto Montt es muy distinto a Osorno, y Osorno es muy distinto a Puelo o a Palena, ¿no? Bueno, pero mi compromiso es estar en las 30 comunas. Yo antes estuve en las 18 del distrito 26, ahora le agregamos otras 12. Entre ellas Osorno y Puerto Vara, ¿no? Pero si yo no estoy en el territorio, si no estoy al mismo tiempo en una radio por teléfono y haciendo terreno, por ejemplo, en Chiloé, no voy a poder aprender de lo mucho que tengo que aprender para representarlos de buena forma en el Consejo Constitucional. Así es. Bueno, Juan Luis Ossa, candidato independiente, apoyado por Renovación Nacional, historiador, académico, con un tremendo currículum, por cierto, y que también nos honra, yo creo que tengamos personas tremendamente preparadas en el territorio para enfrentar un desafío tan grande como el poder contar con una nueva Constitución. Le agradecemos que nos haya acompañado en esta oportunidad. Seguramente en otras instancias también nos vamos a volver con muchísimo gusto a encontrar. Bueno, le deseamos el mejor de los éxitos y seguramente ya tendremos novedades, ¿verdad?, de cómo va avanzando. El tiempo pasa rápido, ya estamos literalmente en el mes de marzo. Este proceso lo vamos a vivir en mayo. Tenemos elecciones el 7 de mayo, la elección. El 7 de mayo. El 7 de mayo, así es. Entonces, ahí también vamos a estar bien atentos a lo que pase con esta elección. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Aquí en Canal Un gran del abrazo Sur. para quienes nos estaban viendo. Así es, de esta manera terminamos este capítulo de diálogos con Juan Luis Ossa, candidato a consejero constituyente por la región de los Lagos.